un botón, dos botones, tres botones, 4, 5, 6, 7, 8 botones, ruletilla que gira, lápiz, un botón, dos botones. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo configurar todos y cada uno de los botones para trabajar con vuestra tableta digitalizadora en Photoshop cuando, después de la intro. Correcto, amigos, en el vídeo de hoy os voy a contar cómo configurar vuestra tableta digitalizadora para trabajar en Photoshop. Y si estáis viendo este vídeo es que ya tenéis una tableta digitalizadora, así que no os voy a contar las bondades que tiene y por qué deberéis de utilizarla. Eso lo tengo en el vídeo que hice la semana pasada. Y también hace aproximadamente 3 años hice un vídeo en el que contaba cómo configurar la tableta para trabajar en Photoshop. Y vamos a realizar la versión actual. Bien, importante, ¿por qué tenemos que configurar la tableta para trabajar en Photoshop? Pues básicamente porque a día de hoy prácticamente cualquier tableta digitalizadora que nos compremos va a tener, como habéis visto en la introducción, un montón de botones, un montón de accesos directos que vamos a tener que optimizar para que funcionen correctamente en Photoshop. No solo la vamos a utilizar para pintar, sino que podemos aprovechar todos esos atajos de teclado para prácticamente olvidarnos del teclado. Importante, todo este ejemplo va a ser realizado en una tableta Wacom Intuos Pro M, que tiene una serie de botones y una serie de diales. Prácticamente cualquier otra va a tener lo mismo. Lo primero que tenéis que hacer es abrir el driver de vuestra tarjeta digitalizadora, lo vais a tener en el ordenador. En Wacom directamente lo abrís desde aquí, seleccionáis vuestra tableta y cualquiera de estos accesos directos, por ejemplo, las Express Key, os va a abrir estos drivers que son los que tenemos aquí. Y esto es lo más importante que tenemos en la tableta digitalizadora, porque vais a ver que vamos a ir trabajando siempre desde arriba hasta abajo. En Wacom funciona así. En la parte superior de la interfaz tenemos el que queremos configurar, la tableta y básicamente el lápiz o los botones, y dónde lo queremos configurar, que sea en todas las interfaces que tengáis o en diversos programas que vais a poder ir añadiendo, con lo cual vais a poder configurarla de manera específica para diversos programas. Y luego en la parte de abajo pues tenéis la herramienta que estamos configurando, que es lo que vamos a ver a posteriori. ¿Cómo vamos a realizarlo? Muy sencillo. Lo primero que tenéis que hacer es tener claro cuáles son vuestros atajos de teclado favoritos, los que más utilizáis en Photoshop. Yo más o menos lo tengo claro y os voy a contar cómo tengo yo configurada mi tableta digitalizadora. No tiene por qué ser lo mismo que utilicéis vosotros, así que os aconsejo estos ajustes como punto de partida, pero que luego cuando vayáis trabajando diráis, pues yo hay otra cosa que pongo, otra cosa que utilizo, otra cosa que no, pero ya por lo menos sabéis cómo funciona. De arriba abajo seleccionamos primero el dispositivo, en este caso la tableta Intuos Pro M, puede que tengáis varias tabletas, os aparecerían varias. La herramienta que queréis configurar, básicamente tenemos para elegir las funciones que son los botones y el dial o el pincel, ¿vale? Tú puedes elegirlo y luego puedes decidir en qué aplicación quieres utilizarla. Por defecto te van a aparecer restantes, que son todas las aplicaciones que tienes. Si tú quieres añadir aquí Photoshop, tienes que pulsar este botoncito más, y si tienes Photoshop abierto te va a aparecer aquí. Si no, simplemente le das a examinar y buscas el Photoshop.exe, lo ejecutas y aquí te va a aparecer Photoshop, te aparece, pulsas OK y ya está. Entonces, dentro de las funciones, ¿qué es lo primero que tenemos? Pues fijaos, tenemos 3 pestañitas. Express Keys, que son los botones, los 8 botones que tenemos, Touch Ring, que es el circulito, y luego los controles en pantalla, que básicamente lo vamos a utilizar para utilizar nuestro menú radial o nuestro menú express, que a continuación veréis en qué consiste y que es muy útil. Express Keys, pues esto básicamente lo que nos va a hacer es el poder decidir qué es lo que vamos a tocar. Fijaos como a la izquierda me va apareciendo cuando acaricio lo que nosotros tenga puesto, opciones, modo de precisión, etcétera. Te va apareciendo aquí para tenerlo a modo de recordatorio y que tú puedas ir cambiándolo, decidiendo qué es lo que tienes. Esto es lo que vamos a configurar, ¿vale? ¿Cómo lo tengo yo? Pues yo lo tengo de la siguiente manera. Te vienes a Express Keys y directamente vas a poder desplegar cada uno de los botones. Aquí tienes el botón superior. ¿Para qué lo quieres? Yo en este caso lo quiero para el menú radial, que luego veréis en qué consiste, que es muy útil. Cuando yo apriete este botón superior me va a aparecer el menú radial. ¿Cómo se configura? Te vienes aquí y tienes controles en pantalla, menú radial, ¿vale? Este es el único un poquito diferente. Vais a ver cómo el resto es mucho más sencillo y utilizamos esto que tenemos aquí. Cuando yo estoy en Photoshop y aprieto mi botón superior, lo que me va a aparecer es directamente, fijaos, el menú radial, que es esto que tengo aquí, que es un menú con un montón de accesos directos que vamos a poder configurar todos y cada uno de nosotros. Bien, lo siguiente, y esto ya va a ser común para prácticamente todos, yo tengo que el segundo botón me aparezca, fijaos, el pincel. ¿Cómo se configura? Es una de las cosas que yo más utilizo, el pincel para pintar las máscaras, sobre todo con la tableta. Te vienes aquí y tienes estas 3 opciones. Clics, que vas a poder elegir los diferentes clics del ratón, clic normal, clic derecho, clic central, ya sabéis que hay muchos clics en los ratones que tenemos. Teclado, que es lo más habitual que utilicemos, y en teclado tenemos pulsación de teclas, que es una combinación de teclas, F5, Control Alt F5, o
modificador, que realmente es cuando tienes que hacer combinaciones especiales. Vais a ver cómo lo utilizamos en una cosa bastante común. Lo más habitual es que os tengáis que venir a pulsación de tecla. También tenéis deshacer y rehacer. Os venís a pulsación de tecla y os aparece este menú. Este es el menú en el cual tenemos que poner en el campo superior el atajo de teclado correspondiente a lo que queramos hacer. En este caso, la tecla B es para pincel. Y aquí abajo podemos poner el nombre, que es el nombre que va a aparecer cuando nosotros, lo puedes poner en mayúsculas o minúsculas, cuando nosotros estemos acariciando nuestras teclas y pulsándolo. Te va a aparecer ese nombre que tú tienes aquí, por eso pone pincel. Bien, el siguiente atajo que tengo es que me aparezcan los filtros Color Efex Pro. Los filtros Color Efex Pro, y vais a ver ahora una cosa curiosa, los tengo asignados a este botón. Cuando yo aprieto el botón, automáticamente se abren los filtros Color Efex Pro, que es una de las cosas que más utilizo. ¿Cómo lo tengo programado? Esto no es tan fácil. Te vienes a teclado, pulsación de tecla, y en este menú tienes que poner el atajo de teclado que tienes en Photoshop. Fijaos cómo si aquí le das a suprimir para borrar esto, error, te va a poner retroceso. Lo que tienes que hacer es darle a vaciar. Una vez que vacías, pulsas la tecla que tú deseas, F12, y aquí abajo pones el nombre, Color Efex Pro, y pulsas OK. Bien, ¿por qué tengo yo F12? Que posiblemente vosotros no tengáis así Color Efex Pro. Para eso, y esto es muy importante, os tenéis que venir a Photoshop, y en Photoshop tenéis que asignar el atajo de teclado a lo que vosotros queráis. Hay acciones que no tienen un atajo de teclado, con lo cual lo tienes que hacer. Yo tengo que se me abra Color Efex Pro con la tecla F12. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Te vienes en Photoshop a edición, métodos abreviados de teclado, y aquí directamente tú tienes que buscar dónde tienes Color Efex Pro, que está en filtro, y por aquí lo tienes que tener, Nick Collection, Color Efex Pro, te vienes aquí, pulsas F12, puede que vosotros te diga, este atajo de teclado ya está utilizado para otra cosa, te da igual porque es algo que normalmente no utilizas, pulsas OK y ya tienes F12 para que te funcione con Color Efex Pro, F12 o Control mayúsculas Alt F12, el que tú quieras, un atajo de teclado cualquiera, porque se lo vas a asignar directamente a este botón que tienes. Otro botón importante, el zoom de arrastre. El zoom de arrastre me sirve para que yo, cuando estoy apretando este botón, con el pincel pueda desplazar a la derecha o a la izquierda y me haga zoom o zoom in o zoom out. ¿Cómo se hace? Idénticamente teclado, pulsación de tecla, vaciar, pulsas la tecla Z, que es el relativo al zoom de arrastre, y pones aquí zoom de arrastre, pulsas OK y ya lo tienes. Siguientes teclas, tengo espacio, ¿vale? La tecla espaciadora la utilizo muchísimo, te vienes teclado, pulsación de tecla, barra espaciadora y le pones el nombre de espacio. La utilizo mucho cuando tengo un zoom bastante grande para ir desplazándome por el zoom e ir poder viendo un poquito lo que tengo. Y luego tengo cosas que utilizo mucho como el botón Alt, esto estaría dentro de teclado modificador, ¿vale? Te vienes aquí, pulsas Alt izquierda y tienes el modificador que tú tienes para utilizarlo. Lo utilizo para muchas ocasiones en las que tengo que trabajar, invertir la máscara, quedarme con la máscara, cuando estoy clonando el poder coger el punto de origen de la clonación. Bueno, para muchas cosas. Y luego tengo atrás y adelante, deshacer y rehacer. Esto lo puedes hacer de dos maneras, o con teclado deshacer o rehacer. Una vez que tengamos esto, podemos pasar a la siguiente función, que es el Touch Ring. El Touch Ring es este anillo que tú puedes ir tocando y deslizando, y esto normalmente se utiliza para dos cosas: o bien para hacer zoom en la imagen, zoom in o zoom out, o para hacer grande o pequeño el pincel. Yo lo tengo en todas con el zoom y realmente es una herramienta que yo no utilizo nunca, porque el zoom la utilizo con la tecla Z, que es esta que habéis visto que tengo aquí. Yo pulso con la tecla Z y arrastro a la derecha y arrastro a la izquierda, y es la manera para mí más cómoda de funcionar. Y aquí nos quedaría controles en pantalla. De aquí, de todo esto que podemos elegir, y ahora veréis cómo sale, yo selecciono siempre el menú radial. Te vienes a menú radial o menú express, que prácticamente son lo mismo, y fijaos cómo tenemos todos estos iconitos, estos quesitos, que ahora vais a entender muy bien qué es, a los cuales le podéis asignar cualquier cosa de manera muy fácil. ¿En qué consiste el menú radial? Pues ya lo habéis visto anteriormente. Yo me vengo aquí en mi Photoshop, pulso el botón superior, fijaos cómo me pone a la izquierda menú radial, pulso y me aparece este menú radial. Un menú que tú puedes fijar donde quieras y dejarlo fijado. Y fijaos todos los atajos que tenemos, lo puedes dejar en otra pantalla, lo puedes dejar donde quieras, lo puedes dejar flotante. Y una vez que estás aquí, tú puedes utilizar cualquiera de estos atajos de teclado, acoplar todo, curvas, capa de rellenar, desvanecer una selección, lo que tú quieras. Y todo esto, simplemente haciendo clic, te vienes a acoplar todo, pulsas y te va a acoplar toda la fotografía, todo lo que tengas seleccionado, ¿vale? De esta manera podemos acelerar muchísimo nuestro flujo de trabajo. ¿Cómo se configura? Pues muy sencillo. Te vienes a tus drivers, te vienes donde estábamos, controles de pantalla, recordad que está en Photoshop, menú radial, y aquí simplemente es ir viendo los quesitos. El queso superior, ¿qué es lo que quieres? Teclado, te vienes, pulsación de tecla, y aquí le das a lo que tú buenamente quieras. Control Alt Shift E, acoplar todo, pulsas OK y lo vas a tener. Capa de curvas, pulsación de tecla, Control M, capa de ajuste de curvas. Todo eso
te lo va a hacer automáticamente cuando tengas todas estas opciones. Yo fijaos las cosas que tengo, ya lo habéis visto un poquito, cosas que utilizo bastante, con lo cual nos puedo venir aquí, pulso mi botoncito de acceso directo y tengo un botón para acoplar toda la fotografía, cuando tengo todas las capas que me las acople, tengo un botón para que me genere voy a dejarlo fijo, una capa de curvas, ¿vale? Me va a crear una nueva capa de ajuste de curvas simplemente dando ese botón, una capa de ajuste de... no, esto es para rellenar, ¿vale? Cuando yo tengo una selección que me rellene con el color frontal, con el color... del fondo, o incluso si yo hago una selección, por ejemplo, me puedo venir aquí y le puedo decir rellenar y me va a decir dejar según el contenido, puedo pulsar OK y me va a rellenar esta selección pues según el contenido y me va a hacer una guarrería, bueno, de hecho no se ve. Desvanecer selección, yo lo utilizo mucho, hago una selección y quiero desvanecerlo 1 o 2 píxeles, con lo cual tengo esta selección, pulso desvanecer selección y automáticamente me aparece el cuadro de diálogo de desvanecer selección. Todo se hace exactamente igual. Os cuento lo que tengo y luego cómo son los atajos de teclado. Rellenar con principal, con lo cual puedo rellenar en este caso con rojo, rellenar con fondo, que me lo va a rellenar con blanco. Voy a ponerlo al 100% para que lo veáis bien. Rellenar con rojo, rellenar con blanco. Si yo tuviera por defecto, lo menos rellenaría con negro y con blanco. Esto es muy útil y lo utilizo un montón. Guardar para web. Si yo esta fotografía quiero que me la guarde para web, me aparece automáticamente el menú de guardar para web y oscurecer, que es una de las acciones que yo tengo para oscurecer, acciones que os podéis descargar directamente desde Processing Raw, una de las acciones en las cuales me va a oscurecer toda la fotografía como a mí me gusta. Este sería nuestro menú radial. Configurarlo, ya habéis visto que es tan sencillo como venir a todos y cada uno de estos quesitos y decir qué es lo que queremos. Te vienes a teclado y cada uno tiene un atajo de teclado. Tienes que ver cuál es el atajo de teclado en Photoshop y meterlo aquí. Muy, muy sencillo. Y luego nos queda quizá lo más importante, el lápiz. El lápiz es el gran game changer de la tableta y básicamente lo que tenemos que configurar aquí es la sensibilidad de la punta, si queremos que esté muy duro o que no esté muy duro. Yo lo tengo un puntito más en el lado firme, lo tengo aquí en Photoshop, recordad, siempre tenéis que ir de arriba abajo, seleccionar Photoshop, lo tengo en firme para que quede un poquito más duro y luego realmente lo más importante es esto que tenéis aquí, los dos botones del ratón. Tiene un botón superior y un botón inferior. Yo al botón superior lo tengo como clic derecho para que sea el típico botón clic derecho que me sirve para muchas cosas, ¿vale? Lo vais a utilizar un montón de veces y lo tengo como clic derecho. Estoy pulsando pin y clic derecho. Te vienes a clics, clic derecho. Y luego la clave de todo es este que tenemos aquí. Es una de las cosas que a mí me hacen más junky de la tableta, que es el modificador alt clic derecho. Tú te vienes aquí, teclado, modificador y seleccionas alt izquierdo y clic derecho. De esta manera lo que conseguimos es el poder, fijaos, si estamos aquí trabajando en una capa nueva, voy a seleccionar esto y yo al pulsar esto que tengo aquí, cuando esté trabajando con la tecla B, vengo a mi botón, selecciono la tecla B, voy a quitar esto de aquí, selecciono la tecla B para coger el pincel y fijaos lo que puedo hacer, puedo cambiar el tamaño hacia la derecha o hacia la izquierda, derecha, izquierda, o puedo controlar la dureza si quisiera, ¿vale? O dos cosas, hacia arriba o hacia abajo controlas la dureza o la opacidad. ¿Cómo haces esto? Pues directamente tú lo vas a ver, te vas a venir aquí a edición, preferencias, herramientas y de lo que tenemos tienes que seleccionar esto, cambiar dureza de pinceles en función del movimiento vertical, o sea, si quieres hacia arriba, hacia abajo que te cambie la dureza, y si lo quitas, en vez de la dureza, lo que te va a hacer es exactamente esto. Fijaos, si venimos, uy, he pintado esto, deshacer, te vienes aquí, deshacer, y lo que vas a hacer es hacia la derecha, hacia la izquierda, el diámetro, y hacia arriba o hacia abajo, fijaos cómo nos controla la opacidad de nuestro pincel. Esto es lo que vosotros decidáis. A mí me gusta más tenerlo con la dureza porque lo cambio más que la opacidad y trabajo con el flujo y de esta manera vais a tener vuestro pincel trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Si añadimos una nueva capa, te puedes venir aquí, seleccionas el pincel, ponemos rellenar con fondo y aquí podemos empezar a pintar con nuestro pincel, por ejemplo, y vas a tener esta manera. Me está controlando el flujo en función de lo que yo vaya pintando. El flujo, puedo ir pintando más. La opacidad la tengo al 54, la puedes controlar la opacidad. Yo normalmente trabajo con opacidad siempre al 100, con flujo siempre al 100 y con el pincel es con lo que yo voy trabajando. De esta manera puedo conseguir trazos totalmente negros o trazos totalmente blancos y hacer más grande, más pequeño, más grande. Todo esto es súper, súper cómodo. Con la tecla Z yo puedo venirme y hacer más zoom, menos zoom, etcétera, ¿vale? Y aquí viene una cosa importante que os puede fallar. Es el tema del flujo, la opacidad y la configuración del pincel en Photoshop. La configuración del pincel en Photoshop tenéis que tenerla muy clara cómo funciona. Os tenéis que venir a vuestro pincel y os tenéis que venir a este botoncito que tenéis aquí y aquí os va a aparecer los ajustes del pincel. Lo que tenéis que hacer es básicamente marcar transferencia y decidir si lo que queréis es que te cambie la opacidad o que te cambie el flujo. Yo en mi pincel tengo puesto desactivada la opacidad y que me cambie el flujo. De esta manera voy a tener el flujo controlado, suavizar, lo voy a dejar en suavizar y con esto vais a tener básicamente vuestro pincel. Si ponéis dinámica de forma, lo que te va a hacer es que vas a poder cambiar el tamaño
con la presión. Yo eso no lo quiero, yo solamente quiero que me dé más opacidad o menos opacidad, más flujo o menos flujo, y eso se hace desde transferencia. Una vez que lo tengas, pulsas más, le das aquí a tu pincel Processing Raw Video, y ya vas a tener este pincel que siempre vas a poder trabajar con él. Cuando tú te vengas aquí, buscas Processing Raw Video y este pincel lo que te va a hacer es controlar automáticamente el tamaño, el flujo. Fijaos cómo va pintando, ¿vale? Así que de esa forma es como vais a tener vuestra tableta. Lo que os digo, lo importante es que os quedéis con cómo se configuran cada una de esas funciones que tenéis, que os quedéis cómo se configura el pincel y que vosotros podáis aplicar vuestros atajos de teclado. Os recomiendo que perdáis 5 o 10 minutos de vuestra vida en pensar cuáles son aquellos atajos de teclado que más utilizas. Os recomiendo que probéis con estos que tengo yo, que están bastante bien, y que le deis un ratito o unos cuantos días a adaptaros a trabajar sí o sí con la tableta, que vais a mejorar bastante. Así que, amigos, aquí tenéis cómo configurar vuestra tableta para trabajar con Photoshop. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribíos, dale a la campanita y todas esas cosas que dicen los youtubers. Amigos, como siempre, me despido de vosotros. Nos vemos.